Un cordial saludo a todos los amigos y amigas del canal y a todas aquellas personas que seguramente en algún momento se van a suscribir. Reciban un gran abrazo de parte de su amigo el pastor Vladimir Cavas. Este es un nuevo desafío para este servidor. Empezar a hacer este material porque me han llegado algunas preguntas, entonces dije, yo creo que es mejor hacer un video y podemos alcanzar a otras personas para que podamos entender cada vez más o un poco más el folleto de la escuela sabática que está tremendo en este trimestre, que está titulado Los tres mensajes cósmicos. Y por supuesto, esta semana toca estudiar la cuarta lección. Teman a Dios y denle gloria. Teman a Dios y denle gloria. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por darnos este privilegio de estudiar juntos la lección. Rogamos que tu presencia nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El versículo para memorizar se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12. Libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mire qué interesante. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay que reconocer, mis amados, tenemos que reconocer que hay una lucha despiadada, feroz y cruel en contra del pueblo de Dios. Y pudiéramos decir que es hasta inhumano, claro, porque son gigantes, son seres sobrenaturales y que están peleando con personas débiles como nosotros. Sin embargo, Dios nos ha prometido en esta lección, Dios nos ha prometido en el libro de Apocalipsis que el pueblo de Dios puede salir victorioso. Podemos salir vencedores. Podemos llegar a tener la victoria sobre el pecado y, por supuesto, llegar a ser herederos del reino de los cielos. El enemigo tiene un solo objetivo y es sacarnos a cada uno de nosotros del plan de salvación. Todos nosotros sabemos que hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto, de acuerdo a lo que enseña el libro de San Mateo, el capítulo 7 y el versículo 13 y el versículo 14. El camino angosto nos lleva hacia la herencia, hacia la heredad, hacia la vida eterna. En cambio, el camino ancho nos lleva desafortunadamente a la muerte eterna. Ahora, ¿cuál es la intención del enemigo? Es a los que andamos en el camino angosto, sacarnos de allí y devolvernos otra vez al camino ancho. Y nosotros que bajo ninguna circunstancia tenemos que dejarnos, ¿verdad? Tenemos que estar afianzados en las cosas del Señor, porque muy pronto, el Señor va a venir y nuestra redención está muy, pero muy cerca. Así que si tiene el enemigo esa intencionalidad, mis amados, nosotros tenemos que afianzarnos en las cosas del Señor. Por eso que llega este texto bíblico, esta maravillosa promesa de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, esa misma palabra paciencia, en el griego, aquí ya lo anoté, hipomeinas, es la misma que aparece en el libro de San Mateo, el capítulo 24 y el versículo 13, que dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oye, quiere decir que la palabra apomeinas, que está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12, y la misma palabra que se encuentra en San Mateo, el capítulo 24 y el versículo 13, ese contexto me dice que usted y yo vamos a estar en una lucha intensa. Ahora, no es que es una lucha hoy y mañana voy a descansar, no.
Es una lucha intensa de todos los días que el pueblo de Dios va a pasar. Y por lo tanto, una de las características fundamentales del pueblo de Dios en medio de esa lucha intensa es aguantar. Aguantar. Es esperar en Jehová, como lo enseña en el libro de los Salmos. Pastores, que vienen los derechazos muy fuertes, usted aguanta. Pastores, que vienen los abates de la vida muy fuertes, usted aguanta. Yo aguanto. Yo aguanto. Por eso es que la palabra de Dios dice que tenemos que perseverar, y los que perseveren, estos van a ser salvos. Y por supuesto, en esa perseverancia necesitamos tener paciencia. Mis amados, necesitamos tener paciencia. Hay algunos que se desesperan, tiran la toalla demasiado rápido. No, 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 no. Más bien usted se debe afianzar en las cosas del Señor. Si vienen los ataques más fuertes, es allí donde usted tiene que orar más, donde tenemos que leer más la Biblia, donde tenemos que participar más de las campañas evangelísticas. Es allí donde tengo que ir más a la iglesia, más a la iglesia. No cuando las cosas estén bien, entonces ya yo voy a bajar la guardia. No, 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 no. Están bien, subo la guardia. Y están las cosas malas, subo más la guardia. Subo más la guardia. Hay varios aspectos importantes que la lección de la escuela sabática resalta en esta semana. La primera, teman a Dios. Teman a Dios. Temer a Dios, mis amados, significa que yo reconozco que nuestro Dios existe. Mira lo que estoy diciendo. Temer a Dios significa que yo reconozco que Dios existe. También reconozco o reconocemos que Dios está al control de nuestras vidas. No solamente que Dios existe, no, sino que Dios está al control de mi vida. Eso significa, mis amados, que el temer a Dios es que Dios merece mi lealtad. Y no es una lealtad a medias, no, una lealtad absoluta, una lealtad absoluta. Hasta tal punto que en el pecado yo no negocio por ningún lado. Hace algunos días atrás vi en la iglesia en la cual estoy pastoreando aquí en Filadelfia un video de Probad y Ve, donde el título decía principios innegociables. Así debe ser. Principios innegociables. Usted teme a Dios, y temer a Dios significa que yo respeto los principios que el Señor ha establecido. Si el Señor me dijo que tengo que estar casado, yo hago todo lo posible para estar casado. Si Dios me dice en su palabra que tengo que devolver el diezmo, entonces yo temo a Dios y empiezo a devolver el diezmo. Mira que si Dios dice en su palabra que tengo que ser marido de una sola mujer, entonces debo ser marido de una sola mujer. Si Dios me dice en su palabra que yo tengo que obedecer sus mandamientos, si tú me amas, guarda mis mandamientos, que creo que lo vamos a tocar más adelante, mis amados, tengo que guardar sus mandamientos. En pocas palabras, mis queridos, no negocio con el pecado. Dios merece una lealtad absoluta. Dios merece una lealtad absoluta. Ahora, en esa lealtad, por supuesto, tiene que ir hacia la entrega. Temer a Dios significa una entrega total de mi voluntad hacia nuestro Dios. Por eso es que el Padre nuestro dice, ustedes se acuerdan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, tanto como en la tierra. En pocas palabras, le estoy diciendo a Dios, Señor, toma el control de mi vida y no dejes que yo haga mi voluntad, sino que usted pueda hacer su voluntad en mi vida. Entonces, Dios me dice que este es el camino, este es el camino. Dios le mostró al pueblo de Israel cuál era el camino a través de una nube, entonces a través de una nube iba detrás del camino. No es lo que yo haga o lo que yo quiera hacer, no, es lo que Dios quiere que yo haga. Yo obedezco a lo que enseña el Rey de Reyes y Señor de Señores. En pocas palabras, a eso se llama una entrega total de mi voluntad hacia Él. También, mis amados, de acuerdo a lo que nos enseña la lección, la vida se centra en Dios. La vida se centra en Dios.
hablando con una pareja hace algunos meses atrás. Me decían que no podían hacer el culto familiar, que no podían estudiar la Biblia, que no podían orar porque tenían que trabajar, porque tenían que realizar algunas actividades, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no les daba tiempo para eso. Y yo le decía, ¿quién es el centro de su vida? Bueno, tiene que ser el trabajo, tiene que ser el trabajo. Porque aquí sin trabajo uno no puede estar, no puede vivir. Y les decía en esa conversación, ¿cuál sería la diferencia si Dios ocupara el centro de la vida y entonces todas las decisiones que yo vaya a tomar que esté conforme a la voluntad del Señor? Mis amados, la vida debe centrarse en Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice en su palabra? Para que lo que Dios diga, yo lo pueda obedecer. Entonces, la vida se centra en el Señor, en el Dios Todopoderoso, y no se centra en mí. Así que llegando ya a la conclusión de temer a Dios, significa que yo reconozco a Dios, ¿verdad? Que existe, que Dios tiene el control, que yo no, Él merece mi lealtad absoluta, que debo darle una entrega completa hacia Él, que la vida no se centra en mí, sino que se centra en Dios. Y por lo tanto, yo no negocio con el pecado bajo ninguna circunstancia. Es más, ahora me estoy acordando de un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de los Salmos, el capítulo 14 y el versículo 1, que dice que los necios dicen que no hay Dios. No hay Dios. Y por lo tanto, como no hay Dios, entonces yo puedo hacer todas las cosas malas. Puedo hacer todas las cosas malas. ¿Por qué la gente hace cosas malas? Porque simplemente no tienen el temor de Dios en su corazón. El siguiente aspecto que resalta la lección de la escuela sabática es el resultado de temer a Dios es la obediencia. El resultado de temer a Dios es la obediencia. El título es temer y obedecer a Dios. Y por lo tanto, ese es el resultado. La obediencia es el resultado que yo temo a nuestro Padre Celestial, que temo a nuestro amado Señor Jesucristo y temo también al poder maravilloso del Espíritu Santo. Voy a leer para ustedes, mis amados, si quiero que compartamos todos, el libro de Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 2. Libro de Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y aquí hay varias cosas importantísimas que dice el texto. En primer lugar, teman a Dios. Y por lo tanto, el temer a Dios, me dice acá, el texto guarda sus estatutos. Guarda sus estatutos. Entonces viene temer a Dios. El resultado de temer a Dios, de respetar a Dios, es guardar sus estatutos. Muy bien. Cuando yo guardo esos estatutos, no se van a quedar para mí nada más, sino que va a ser traspasado, mis amados, va a ser traspasado para mi familia, para mis hijos y para los hijos de mis hijos. En este caso sería mis hijas, ¿verdad? Para mis hijas y las hijas que pudieran llegar a tener mis hijas, serían mis nietos, pues, serían mis nietos. Ahora, vean cuál es la bendición, de acuerdo al libro de Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 2, para que tus días sean prolongados. Miren qué interesante. Para que tus días sean prolongados. Ahora, bajo el contexto, yo entiendo que está hablando con los asuntos terrenales. Sin embargo, mis amados, en estos mensajes cósmicos, en este mensaje que nosotros estamos viviendo, en el mensaje de los tres ángeles, pudiéramos decir que no solamente está hablando de estos asuntos terrenales, sino también está hablando y se prolonga hacia la eternidad. Hacia la eternidad. Así que la invitación que nos está diciendo Deuteronomio el capítulo 6 y el versículo 2 es que yo temo a Dios
y como resultado guardo sus estatutos. No solamente lo guardo, sino que también lo predico, lo enseño al resto de mi familia y que va a traspasarse de generación en generación. Y por último, para que mis días sean prolongados, no solamente en esta tierra, sino para la eternidad. San Juan, el capítulo 14 y el versículo 15 es un versículo que es muy conocido por todos nosotros. Muy conocido por todos nosotros. ¿Qué dice el texto? Si tú me amas, Vladimir, si tú me amas, Pedro, Carmen, si tú me amas, te está hablando el Señor Jesucristo. Querida familia, el que está escuchando este audio o este video, o el que lo está viendo, por favor, quite el nombre, ¿verdad? De Vladimir, de Carmen y de Pedro, y coloque el nombre suyo, coloque el nombre suyo. Si tú guardas, quita el nombre tú y esta preposición, ¿verdad? Quítalo tú y coloca allí tu nombre y te vas a dar cuenta que se refiere de manera personal. Vladimir, si tú guardas mis mandamientos, debes amarme. Si tú me amas, guardad mis mandamientos. ¿Te das cuenta, mi querido amigo, mi querida amiga, que el texto bíblico me está diciendo que para guardar los mandamientos de Dios, yo tengo que amar primero? Entonces, ¿qué revela este pasaje, mis amados? Revela nada más y nada menos que el obedecer a Dios es el resultado que yo temo a Jehová de los ejércitos, que yo temo a nuestro Dios, que yo lo respeto, que yo lo respeto. Ahora, vean algo interesantísimo. Hay algo de que sí nos puede liberar, sí nos puede liberar este temor hacia nuestro Dios. ¿Y sabe qué? ¿De qué nos va a liberar? De la condenación del pecado, de la condenación del pecado. Ahora, de lo que sí nos va a liberar es de obedecer los mandamientos a nuestro Dios, obedecer a los mandamientos a nuestro Dios. Así que, mis queridos, el temer a Dios no significa que debo tenerle miedo, significa reverenciarlo, significa que Él merece toda mi lealtad, significa que tengo que guardar sus mandamientos, pero no que tengo que guardarlo porque Dios es un Dios justiciero. No, 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 no. Es porque yo lo amo a Él de todo corazón. Entonces viene la gran pregunta que alguno de nosotros pudiera hacer. Entonces, ¿para qué sirve la gracia? Si la gracia no me libera de guardar los mandamientos de Dios, si la gracia no me libera, ¿verdad?, de hacer algunas cosas, entonces ¿para qué sirve la gracia? Bueno, la gracia sirve en primer lugar para liberarnos de todos los pecados pasados, de todos los pecados pasados. El que usted quiera. Póngale el nombre que usted quiera. Adulterio, robo, asesinato, el que usted quiera. Mentira, lo que usted quiera. Póngale el nombre que usted quiera. La gracia es liberarnos de todos los pecados pasados. Y en segundo lugar, mis amados, nos ayuda a vivir una vida santa conforme a la palabra de nuestro Dios. Cuando usted tenga una debilidad y cuando yo tenga una debilidad y alguien me diga a mí, Vladimir, tú no puedes vencer eso, la persona tiene razón. A veces condenamos a la persona. No, 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 la persona tiene razón. De verdad, yo no puedo liberarme. No puedo. Supongamos de la mentira. Yo no puedo liberarme de la mentira. Supongamos del robo. Yo no me puedo liberar del robo. Yo soy esclavo del pecado. De acuerdo a lo que dice el libro de San Juan, el capítulo 8. Yo soy esclavo del pecado. Soy esclavo del enemigo. Sin embargo, la gracia cuando llega me libera de todo eso. Dios toma el control de mi vida. Yo coloco mi voluntad en la voluntad del Señor y Dios me hace más que victorioso. Entonces, cuando alguien te diga a ti, Vladimir, tú no puedes, o Pedro, tú no puedes, Carmen, tú no puedes, María, tú no puedes, es verdad, en la carne no se puede, pero por la gracia de Dios, por el poder de Dios, sí se puede, para su honra y para su gloria. Un tercer aspecto que habla la escuela sabática es vivir enfocados en Dios.
En pocas palabras, que Dios vuelve a enfatizar, ¿no? Que Dios debe convertirse en el centro de mi vida. Y hay algunas preguntas que resaltan en la lección que es bueno que nosotros la analicemos. ¿Te has preguntado en algún momento dónde está centrado el conflicto final? A mí me llamó poderosamente la atención esta declaración. ¿Te has preguntado en algún momento dónde está centrado el conflicto final? Porque muchas personas piensan, ¿no? Que es en la tierra, ¿no? Que es allá en la guerra, en la guerra que pudiera ocurrir en el Medio Oriente o allá cerca de Ucrania, etcétera, etcétera. No, 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 no. La guerra, el conflicto final está centrado en nuestra mente. ¿Por qué? Porque quiere ubicar de una u otra forma para ver quién controla nuestros pensamientos. ¿Quién controla nuestros pensamientos? Si Dios controla el pensamiento, si el enemigo quiere controlar nuestros pensamientos, y entonces, ¿qué se quiere ganar? ¿Qué se quiere ganar? Bueno, el enemigo quiere sacarnos del plan de salvación. Eso es lo que está buscando el enemigo. En cambio, Dios lo que está buscando es que yo herede de la salvación y de la vida eterna. Es lo que está buscando simplemente que yo pueda ser leal a Él, que pueda tener mi compromiso con el Rey de Reyes, ¿verdad? Compromiso con su palabra, compromiso con su palabra. Y ya nosotros sabemos cuáles son los resultados, cuáles son los resultados. Si el resultado de vivir enfocado en Dios va a ser la vida eterna, cuando Cristo venga por segunda vez, vamos a ser herederos del reino de los cielos. Ya está dicho en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 16 y 17. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo quiero estar allí. Yo quiero estar allí. Yo quiero ser un heredero del reino de los cielos. Pero para eso yo tengo que vivir enfocado en Dios. Vivir enfocado en Dios. Que el mundo no me saque del enfoque, que el celular no me saque del enfoque. Lo estaba buscando. No, que las cosas de esta vida no me desenfoquen hacia mi eternidad. Porque es que Dios tiene ya preparado una corona para cada uno de nosotros. Aunque el plan del enemigo es sacarnos de la iglesia, es sacarnos del plan de salvación, nosotros esperamos en Jehová de los ejércitos que nos va a dar la victoria. Entonces, tenemos que empezar a realizar algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué cosas tengo que vencer en mi vida? Piénsalo por un momento. ¿Qué cosas usted tiene que vencer en su vida? ¿Vicios? ¿Será que hay algo de droga atrapado por allí, ahí, escondidito? ¿Será que algún cigarrillo, verdad, que nadie me ve supuestamente, yo lo esté fumando por allí? ¿Podría ser el pecado secreto donde nadie me ve que yo lo pueda realizar? ¿Será que tengo un mensaje de texto con alguna muchacha o algún muchacho que no, que no es mi pareja, que no es mi novia, que no es mi esposa, que no es mi esposo? ¿Será que tengo algún defecto de carácter fuerte, notable, como la ira, el enojo, qué sé yo, el chisme? Bueno, cualquiera de esas. ¿Qué cosas tengo que vencer en mi vida? Piénsalo por un momento. ¿Qué cosa usted tiene que vencer en su vida y qué cosas yo tengo que vencer en mi vida? Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo convertir esos deseos en acción? ¿Cómo yo lo puedo convertir esos deseos en acción? Digamos, yo quiero vencer. Ajá, pero ¿cómo yo venzo? Bueno, hay que tomar algunas decisiones. En primer lugar, consagrarse a Dios. ¿A través de qué? A través de la oración y el estudio de su palabra. Conectarse más con gente espiritual. Ir a un grupo pequeño, asistir más a la iglesia, llenarse más del espíritu. Llenarse más del espíritu. Hacer la obra misionera, testificar a otros de lo que ha hecho el Señor Jesucristo en tu vida, ¿verdad? Convertir esos deseos en acción.
No nada más el puro deseo y queda la pura teoría, no, y yo me quedo tranquilo. No, 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 sino que hay que ejecutarlo, porque hay algo que el ser humano tiene que hacer, y lo que tiene que hacer el ser humano es tomar la decisión de buscar a Dios y ponerlo en el primer lugar. ¿No lo dice el libro de San Mateo, el capítulo 6 y el versículo 33, que lo conocemos todo hasta de memoria? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A veces peleamos por la añadidura, queremos la añadidura, pero Dios tiene un plan más grande, un plan más grande. Por favor, búsquenlo a Él. Vamos a buscarlo a Él, juntos lo buscamos, mis amados, y el Señor sabe lo que nos hace falta. Así que, ¿cómo puedo convertir esos deseos en acción? Consagrándome a Dios, número uno, a través de la oración, el estudio de su palabra. Asistir a la iglesia, asistir a los grupos pequeños, eso va a ser de una gran bendición. Testificar acerca de que nuestro Dios existe, ¿verdad? Testificar al mundo entero que Dios viene por segunda vez. Muchas veces tengo que tomar la decisión de separarme de algunos amigos y amigas, desafortunadamente. Pastor, hay veces que hay que tomar algunas decisiones, podar algunas cosas alrededor de nosotros, y que eh, eh, yo sé que causa dolor. Yo lo sé, de verdad que lo sé, porque he pasado por este proceso. Sin embargo, mis queridos, es lo mejor para no poner en riesgo la vida eterna de cada uno de nosotros. Entonces, estos son algunos pasos prácticos para que todos nosotros podamos llegar a ser vencedores en Cristo, que es el, el, el último punto que nos enseña la escuela sabática, ¿verdad? Los vencedores de Apocalipsis. Los vencedores de Apocalipsis. Para hablar acerca de los vencedores de Apocalipsis, tenemos que volver al texto inicial de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y por supuesto, y la fe de Jesús, que guardan la fe de Jesús. Qué interesante que este pasaje bíblico, mis amados, no solamente resalta la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Esa fe que le dio la victoria en la cruz del Calvario. Esa fe que le dio la victoria en el Getsemaní. Esa fe que le dio la victoria en medio del concilio, cuando la gente lo estaba abofeteando, cuando lo estaban humillando, cuando lo estaban escupiendo. Esa fe es la que le dio la victoria al Señor Jesús. Y por eso que dice el texto, y la fe de Jesús, esa fe es la que nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. Hay una lectura poderosa, que no puedo dejarla pasar por alto. Se encuentra en la lección del día jueves. Miren lo que dice esta lectura poderosa. Jesús, el divino Hijo de Dios, ha vencido las artimañas del diablo. Enfrentó las tentaciones, confiando en las promesas de Dios, entregando su voluntad a la voluntad del Padre y dependiendo del poder del Padre. Tremendo. Dependiendo del poder del Padre. Tremendo. Si confiamos en Él, lo contemplamos y creemos en Él, miren esta declaración poderosa. Nosotros también podemos ser victoriosos. En pocas palabras, mis amados, la victoria que obtuvo el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario, que obtuvo estando aquí en esta tierra, esa misma victoria la podemos obtener cada uno de nosotros. Miren cómo sigue la lectura. Todo para todos. Poderoso. Jesús es todo y para todos. Y el mensaje de los tres ángeles gira alrededor de él. El mensaje del Apocalipsis es de victoria y no de derrota. Habla de un pueblo que venció por su gracia y por su poder.
por su gracia y por su poder. ¿Te das cuenta cuál es la intencionalidad de la lección de esta semana? ¿Te das cuenta que aunque estemos bajo batalla, que estemos bajo presión, que estemos bajo alta tensión, bajo alta lucha, está prometiendo que usted y yo vamos a ser más que victoriosos? Es más, el libro de Apocalipsis habla más de 11 veces que usted y yo vamos a obtener la victoria. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono. Al que venciere, le voy a poner un nombre nuevo. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Las siete iglesias, aún la que está más terrible, como la iglesia de la Odisea, que no le dijo ni una cosa buena, aún allí van a existir personas victoriosas para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así que, mis amados, ¿qué fue lo que permitió que el Señor Jesucristo fuera victorioso? Esa dependencia del Padre. Dependencia del Padre. Usted escucha y lee a cada rato que el Hijo estaba arrodillado delante del Padre, dependiendo del Padre. ¿Qué fue lo que hizo de Daniel un ser victorioso, sabiendo que viene el problema de los leones, que lo van a echar en el foso de los leones? Mira, no le interesó. Están los fosos de los leones por mí. Yo abro las ventanas, me arrodillo 3 veces al día y se consagra a Jehová de los ejércitos. Quiero terminar, mis amados, quiero terminar leyendo para cada uno de ustedes. Voy a leer para ustedes el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 14 al versículo 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Miren lo que está diciendo el texto. Traspasó los cielos. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ese sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Y versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿En quién vas a encontrar gracia? En Cristo. ¿En quién vas a alcanzar misericordia? En Cristo. ¿En quién vas a obtener el oportuno socorro? En Cristo. ¿En quién vas a obtener la victoria? En Cristo. En Cristo. Leo también para ustedes el libro de Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mis amados, el que vive para Dios, Jesucristo, va a interceder siempre por cada uno de nosotros. La intencionalidad de la lección de esta semana es decirte a ti que sí podemos llegar a ser victoriosos para su honra y para su gloria. Que usted y yo vamos a vencer sobre el pecado y que el remedio, el camino para vencer sobre el pecado es teniendo la fe de Jesús. Es consagrándonos todos los días a Dios. Es aguantar, es tener paciencia, es perseverar, perseverar. Y cuando eso ocurra, el Señor se va a aparecer en las nubes de los cielos. Y cuando Él pase lista, tu nombre y el mío va a estar allí para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Pastor, las cosas están difíciles, sí. Pastor, hay mucha lucha, sí. Pastor, es que la batalla es tremenda, sí. Aguanta y espera, persevera y ten paciencia. Pastor, no es fácil lo que está diciendo. Es verdad. Pero agarrado de la mano de Dios, el Señor nos va a dar la victoria. Mis queridos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que en Cristo, a través del folleto de la escuela sabática de esta semana, podamos entender el mensaje y ir encaminado
hacia la victoria en esta tierra, pero nos vemos pronto en la eternidad. Un gran abrazo. Que Dios les bendiga.